Método hipotético. Deductivo. Capítulo 9. Las dos versiones del método. En el capítulo anterior hemos introducido la noción de hipótesis y definido la operación de contrastación, que revela el aspecto metodológico del proceder hipotético deductivo por cuanto supone la posibilidad de poner a prueba las hipótesis y apreciar la capacidad explicativa y predictiva de las mismas. Hemos examinado, en aquella discusión, cuál es la estructura deductiva que se origina cuando a partir de una hipótesis se extraen hipótesis derivadas y consecuencias observacionales, y señalado la especial importancia de la relación que existe entre la formulación de una hipótesis y su control mediante experiencias. Discutiremos ahora dos problemas complementarios. Uno tendrá un carácter más filosófico que los anteriores, pues se refiere a la distinción entre enunciados científicos y aquellos que no lo son. El otro se vincula con los procesos psicológicos y sociológicos que acompañan a una hipótesis o una teoría cuando éstas son utilizadas con fines prácticos. Como ya aclaramos, en el estado actual de nuestra discusión estamos exponiendo una versión simple del método hipotético deductivo, que el epistemólogo Imre Lakatos llama refutacionismo ingenuo. Esta denominación proviene de suponer que es posible descartar terminantemente una hipótesis por el solo hecho de que una observación pertinente se halle en desacuerdo con una consecuencia observacional obtenida de ella. Ya hemos adelantado que no es este el proceder real de los científicos en el curso de una investigación. Si bien es cierto que los investigadores pueden descartar una hipótesis o una teoría ante el veredicto de la experiencia, lo habitual es que se requieran varias contrastaciones antes de que se tome tal decisión. Si se considera una hipótesis tomada aisladamente, entonces, de acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, la refutación de una consecuencia observacional involucra su refutación. Pero es muy excepcional que esto acontezca en la práctica científica concreta, pues las hipótesis suelen estar acompañadas de muchas otras hipótesis y teorías presupuestas, por lo cual la contrastación afecta a la vez, globalmente, a todo ese presunto conocimiento. En particular, una teoría no es una estructura de pensamiento que pueda considerarse por separado de otras presuposiciones. Esta circunstancia nos obligará más adelante, como ya hemos anticipado, a ocuparnos de una forzosa ampliación del método hipotético deductivo, que deberá tomar en cuenta de manera explícita el hecho de que las hipótesis, al ser contrastadas o empleadas para la investigación, raramente se consideran aisladas. Cuando lo hagamos, estaremos en presencia de lo que algunos epistemólogos denominan el método hipotético deductivo en versión compleja, y también, como lo hace Lakatos, refutacionismo sofisticado. Por ahora, sin embargo, deseamos examinar la versión simple del método con algún detalle, en primer lugar porque, de todos modos, en algunas ocasiones y a propósito de ciertas investigaciones, lo que hemos descrito no se aleja demasiado de la realidad, y además porque para comprender la necesidad de modificar esta versión simple es conveniente previamente conocer con detalle algunas de sus facetas. Ciencia y metafísica. ¿Cómo discriminar entre una hipótesis científica y otra que fuese, más bien, una especulación filosófica o metafísica? Este es el llamado problema de la demarcación, es decir, el de hallar un criterio que trace la línea fronteriza entre la ciencia y aquello que no lo es, en particular la metafísica. Como observa con razón Papar, diferentes posturas epistemológicas, aun coincidiendo entre sí en que debe haber alguna diferencia entre hipótesis científicas e hipótesis metafísicas, no concuerdan acerca de en qué consiste la diferencia y proponen criterios de demarcación bastante diferentes. No cabe duda de que una corriente como la inductivista señalará la diferencia entre afirmaciones científicas y metafísicas atribuyendo carácter científico a ciertos enunciados únicamente si estos se hayan justificado según el método inductivo. La tendencia epistemológica conocida como positivismo lógico o empirismo lógico, que tuvo su máxima expresión en el famoso Círculo de Viena en la década de los 30, distingue entre hipótesis científicas y metafísicas mediante un criterio que sería aproximadamente el siguiente: una hipótesis tiene sentido si existe un procedimiento de verificación que pueda, mediante operaciones prácticas,
decidir sobre su verdad o falsedad. Si tal método de verificación no existe, la hipótesis será metafísica, por tanto, un sinsentido. Este criterio, además de establecer la diferencia entre ciencia y metafísica, es, a la vez, una acusación contra esta última, porque supone, como lo sostuvieron también en su momento el joven Bertrand Russell y el primer Wittgenstein, que los enunciados de la metafísica son, en realidad, enunciados desprovistos de sentido. Solo lo tendrían los enunciados lógicos o los enunciados científicos que, como hemos dicho, son aquellos susceptibles de verificación. No discutiremos esta tesis del positivismo lógico, hoy un tanto envejecida y desacreditada, pero señalaremos que el concepto de verificación de esta escuela filosófica se reveló muy rápidamente como insuficiente y hubo propuestas para sustituir. Todas las cuales, casi sin excepción, condujeron a dificultades insalvables. Papar introdujo una nueva propuesta como criterio de demarcación. Admite que realmente existe una diferencia entre enunciados metafísicos y científicos, pero niega que los metafísicos carezcan de sentido. Piensa, creemos que con razón, que estos poseen un sentido bastante claro y no duda de que han tenido, por ello, una influencia peculiar en la historia de las ideas, en la conducta de las personas, en nuestras concepciones del mundo y aun en nuestras preferencias acerca de ciertas teorías y no de otras. La diferencia, más bien, habría que buscarla en el concepto de contrastabilidad. Esta es la que otorga, para Papar, carácter científico a una hipótesis y, por ende, a una teoría. Si la hipótesis tiene consecuencias observacionales, que permiten ponerla a prueba mediante la operación de contrastación, entonces es científica. Si la contrastabilidad está vedada, la hipótesis toma un carácter más especulativo porque se carece de procedimientos para controlarla, lo cual la vuelve metafísica. Aunque Papar menciona la contrastabilidad como criterio de demarcación de las hipótesis, en ciertas ocasiones pone un énfasis especial en su refutabilidad. Afirma que una hipótesis es científica si es refutable. Esto puede llevar a confusión y conviene aclararlo. ¿Qué entiende Papar por hipótesis refutable? Que ante una hipótesis, debemos poder indicar con precisión qué tendría que suceder para declararla refutada. No pretende afirmar que, tarde o temprano, la hipótesis será refutada, sino que debemos estar en condiciones de describir situaciones en las cuales, durante su control, se la debería dar por refutada. En este sentido, podría resultar que una hipótesis fuese refutable y, sin embargo, verdadera, caso en el cual fracasarían todos los intentos de refutarla. Dicho de otro modo, la refutabilidad significa poder imaginar observaciones pertinentes que nos llevarían a declarar refutadas ciertas consecuencias observacionales de la hipótesis. Ahora bien, para ello es necesario que existan tales consecuencias, y por tanto decir que una hipótesis es contrastable o decir que es refutable son maneras, con énfasis diferentes, de afirmar que tiene consecuencias observacionales que permiten su control. Papar prefiere, especialmente en la lógica de la investigación científica, el criterio de refutabilidad, por cuanto tende a subrayar que en materia de hipótesis es más importante tratar de refutarlas que de corroborarlas. La corroboración nos permite mantener la hipótesis, si lo deseamos, pero, por más corroboraciones que acumulemos, su verdad permanece oculta, podría ser falsa. En cambio, cuando acontece la refutación, la falsedad de la hipótesis se nos revela con toda nitidez. En síntesis, Papar piensa razonablemente que la estrategia del científico Justo frente a las hipótesis es tratar de refutarlas. Si la hipótesis es falsa, tales tentativas terminarían con su refutación y, de esta manera, descubriríamos y eliminaríamos un error, en tanto que, si no podemos refutarla, la hipótesis se nos revelará fuerte y mostrará su temple. No es sencillo acostumbrarse a esta manera de hablar y el autor conoce una anécdota al respecto. En una sociedad científica, en ocasión de un seminario, el profesor exponía una teoría y uno de los asistentes, que sin duda había leído a Papar, le preguntó, pero, ¿esa hipótesis es refutable? La pregunta
Apuntaba realmente a inquirir si semejante teoría era contrastable, es decir, controlable por el recurso a la experiencia, pero el expositor la malinterpretó y, rojo de ira, preguntó a su vez, ¿usted cree que ya he venido aquí a decir mentiras? Evidentemente interpretaba refutable en el sentido vulgar, o sea, susceptible de ser probado como falso, o refutable tarde o temprano. De hecho, la manera de pensar de Paapar, aunque muy interesante y digna de ser tenida en cuenta como estrategia para decidir si se está o no ante una hipótesis científica, plantea cierto tipo de dificultades difíciles de resolver. Es perfectamente posible que, tomada aisladamente, una hipótesis no sea refutable en el sentido popperiano, es decir, no sea contrastable, pero que, presentada en combinación con otras hipótesis, dé lugar a un conjunto de enunciados que, en su totalidad, sí sea contrastable. Dicho de otra manera, puede suceder que, si tenemos un conjunto de enunciados que tiene contrastabilidad científica, al que se le agrega una hipótesis H que no es contrastable por C. Parado, la afirmación simultánea de H y el conjunto A de como resultado un nuevo conjunto contrastable de hipótesis, pero con más consecuencias observacionales que las que tenía A por sí solo. Por consiguiente, no sería posible declarar la no cientificidad de una hipótesis en virtud de su no contrastabilidad aislada, porque podría tener carácter científico como integrante de una teoría. La tentación es, entonces, la de adoptar una actitud más tolerante y modificar el criterio popperiano formulándolo de este modo: una hipótesis es científica cuando es contrastable o bien aumenta la contrastabilidad de alguna teoría. Desgraciadamente, como lo ha observado en alguna ocasión Kari Hempel, se podría emplear el criterio modificado para probar que toda hipótesis es científica. Esto se puede comprobar con un simple ejemplo. Supongamos que alguien propusiera como hipótesis H la siguiente afirmación: hay fantasmas, que, sin entrar en detalles, tales como definir qué se entiende por fantasma, podemos admitir que no es científica. La teoría menciona da en el criterio modificado, a su vez, podría estar constituida por la única hipótesis siguiente: si hay fantasmas, entonces la capital de la Argentina es Buenos Aires. Afirmemos entonces simultáneamente las hipótesis. Si hay fantasmas, entonces la capital de la Argentina es Buenos Aires. Hay fantasmas. Construyendo de este modo un hipotesón, una teoría acerca de la cual nos preguntamos si tiene o no consecuencias observacionales. De acuerdo con la regla lógica llamada modus ponens, que en una forma ligeramente distinta hemos empleado en el capítulo 2, obtenemos por deducción: la capital de la Argentina es Buenos Aires. Consecuencia observacional que es verdadera. Podríamos decir que hemos corroborado la teoría que resulta de afirmar simultáneamente A y H, a partir de una consecuencia observacional que no se desprendía ni de A ni de H consideradas aisladamente. Por tanto, la hipótesis «hay fantasmas» debería ser considerada científica. Y como una maniobra de esta naturaleza se puede realizar con cualquier enunciado, resulta que el criterio de demarcación modificado de Paapar, realmente, presenta serios inconvenientes. No obstante, en primera aproximación, resulta un test de cientificidad interesante. A comienzos de este siglo, tanto el filósofo francés Henri Bergson como el austríaco Hans Driesch construyeron teorías vitalistas en biología que en forma simple y condensada se expresarían mediante la siguiente hipótesis: para todo ser vivo, y exclusivamente para ellos, existe un tipo peculiar de energía llamada fuerza vital. Sí. Esta hipótesis no se acompaña de alguna otra, el concepto de fuerza vital no queda bien definido, y lo único que se sabe de esa hipotética entidad es simplemente que está presente en todos los seres vivos pero en ningún otro cuerpo. Una hipótesis así no es contrastable, pues las consecuencias que se pueden deducir de ella no son observacionales. Ante un cadáver podríamos afirmar que carece de fuerza vital, pero este enunciado no es empírico y por tanto no puede ser cotejado con observaciones pertinentes. La hipótesis de partida y su consecuencia contienen el término teórico fuerza vital,
y no hay manera de deducir consecuencias de la hipótesis en las cuales fuerza vital no aparezca. Por consiguiente, de acuerdo con el criterio de demarcación de Papert, la teoría de Drisy no es una hipótesis científica sino metafísica. De ninguna manera estamos diciendo que fuerza vital, en sí misma, carezca de sentido o no constituya más que una noción metafísica, podría haber sido un respe. Table término teórico de una teoría científica si Drisy, en lugar de limitarse a formular su única hipótesis, la hubiera acompañado de alguna regla de correspondencia que permitiese la contrastación de aquella vinculando la zona teórica con la base empírica. Pero no lo hizo. Razón tenían por tanto los positivistas lógicos y los filósofos materialistas de aquel momento en protestar contra la teoría de Drisy y declararla metafísica. Pero es importante tener en cuenta que el carácter metafísico de una teoría puede ser eliminado y ella adquirir cientificidad si se complementa lo que se afirma en el nivel teórico con convenientes reglas de correspondencia o hipótesis puente, que vinculan términos teóricos con términos empíricos. Las etapas de una investigación científica. Tratemos ahora de diseñar una visión algo más realista de una investigación científica, desde el punto de vista psicológico y sociológico, a través de una descripción de carácter histórico de lo que sucede a propósito de la formulación de hipótesis. En muchos casos, como ya lo hemos señalado, una hipótesis o una teoría aparecen en virtud de un problema que hay que resolver. Para detallar todo lo que puede ocurrir en tal ocasión, señalemos una serie de etapas que describen en sucesión histórica distintos pasos de una investigación que puede considerarse típica. En una etapa 1, hallaremos observaciones intrigantes, donde se capta que algo funciona de una manera diferente a la esperada o en forma desconcertante, como para dirigir nuestra atención al caso. A una etapa 2 corresponde la obtención, si es posible, de más casos o datos observacionales, con el fin de asegurarnos de que lo que no se le leí. La atención se repite y constituye una real familia de fenómenos intrigantes. La formulación del problema corresponde a una etapa 3. El problema es por qué existen esos casos intrigantes recogidos en la etapa 2 y cuál es la causa de que se nos presente tal fenómeno. En la etapa 4, un investigador o equipo de investigadores formula una hipótesis que trata de resolver el problema planteado en la etapa anterior. No se nos oculta que, entre las etapas 3 y 4, deberían señalarse una serie de subetapas en las que influyen procesos psicológicos, presiones sociales y prejuicios ideológicos responsables de que el investigador o el equipo hayan elegido esa hipótesis y no otra. Pero una vez formulada la hipótesis corresponde, en la etapa 5, deducir, en el sentido lógico más riguroso, nuevos enunciados a partir de aquella. Esta es la etapa deductiva de la que resultarían, en la etapa 6, las hipótesis derivadas, cuyo trascendente papel ya hemos discutido. Y, finalmente, obtendríamos, en una etapa 7, consecuencias observacionales, si es que la hipótesis las posee. Habría aquí, entonces, dos subetapas, en las que en primer lugar se intenta establecer si hay consecuencias observacionales y luego determinar cuáles son. En la etapa 8, que podríamos llamar empírica, se trata de obtener observaciones pertinentes, de las cuales resultaría la etapa 9, que nos conduce a decidir si hubo corroboración o bien refutación de la hipótesis formulada en la etapa 4. Si se obtiene refutación, de acuerdo con la versión simple del método hipotético deductivo, la hipótesis debe ser abandonada definitivamente como presunto conocimiento y queda, por consiguiente, descartada para futuras investigaciones. Si, en cambio, lo que se obtiene es corroboración, el proceso histórico que estamos describiendo debería, en principio, proseguir. ¿Qué ocurriría a continuación? En realidad, una enorme cantidad de etapas subsiguientes: 10. Obtención de nuevas observaciones pertinentes; 11. Nueva corroboración de la hipótesis o su refutación, y así sucesivamente mientras exista corroboración. Si en alguna etapa aparece una refutación, el proceso termina con la eliminación de la hipótesis, pero, en caso contrario, debería continuar indefinidamente.
Proseguir con las contrastaciones parecería ser asunto de ética científica, pues las corroboraciones no permiten afirmar que la hipótesis ha sido probada y en cualquier momento podría sobrevenir su refutación. ¿Significa entonces que sería buena idea destinar una generación de científicos a contrastar una y otra vez, indefinidamente, una misma hipótesis o teoría? De ningún modo. Un análisis más realista muestra que luego de la etapa 9, en la verdadera etapa 10, hay un momento determinado en que la comunidad científica decide no sé. Geer contrastando en forma explícita la hipótesis. No es que se rehúse a ello, sino que, en ese momento, tal como acontece en la práctica real, los científicos consideran que la hipótesis o la teoría han dejado de constituir un problema epistemológico y se convierten en un instrumento a ser utilizado al servicio de distintas finalidades, puesto que han mostrado su fuerza y su temple. La discusión epistemológica acerca de la validez de la hipótesis o la teoría pertenece a un ámbito muy distinto del de su empleo como instrumento, que puede conducir a una ampliación del conocimiento existente o bien a aplicaciones prácticas, clínicas o tecnológicas. Puede ocurrir, como sucede en la zona más abstracta e incluso puramente estética de la investigación científica, que a un científico le interese solamente desarrollar las nuevas ideas que introduce la teoría, simplemente porque desea averiguar hacia dónde lo conducen y qué nuevos conocimientos puede obtener con tales desarrollos. En este caso, para emplear el lenguaje de la teoría de los valores, las teorías científicas se transforman en un bien intrínseco. Al científico le interesa, le intriga, le fascina y aún le causa placer estético desarrollar la ciencia, lo cual nos parece perfectamente respetable desde el punto de vista cultural. Porque si convenimos en que algunos de los rasgos humanos más encomiables son los de índole espiritual, cualquiera sea el sentido que se le dé a esta palabra, el desarrollo intrínseco de la ciencia y el placer estético que resulta de ello son tan meritorios como el cultivo del arte, la música o la poesía. En este sentido no hay diferencia alguna entre la aventura espiritual que proponen el arte y la ciencia. Y en cuanto a quienes consideran esencial resolver los problemas troncales de la filosofía, el conocimiento proporcionado por las modernas teorías científicas provee un innegable conjunto de enfoques, problemas e informaciones pertinentes para ello. Tal vez no sea inútil recordar las palabras del matemático Jacobi, cuando afirmaba la necesidad de ocuparse de matemática, por el honor del espíritu humano. Admitida la validez de los argumentos que justifican la práctica de la ciencia pura o básica, es necesario reconocer, como lo ha mostrado la historia, que la ciencia se ha transformado en la época moderna en un instrumento de acción social para solucionar problemas prácticos, a veces de extrema gravedad. Aquí la ciencia, como ya dijimos, se vuelve un instrumento de aplicación de los conocimientos, convirtiéndose en ciencia aplicada. La decisión de la comunidad científica de no prohibir indefinidamente la discusión epistemológica de la validez de las teorías puede deberse, lisa y llanamente, al deseo de actuar con ellas para solucionar problemas prácticos y cambiar la realidad en la que estamos inmersos. Nos referimos especialmente a las aplicaciones de la ciencia que constituyen la tecnología, la clínica y, en general, a todo aquello que puede ser considerado como una actividad práctica relacionada con la ciencia. Tecnología, clínica y práctica son, precisamente, el núcleo de lo que en el capítulo 1 llamamos el contexto de aplicación de una teoría. Al ingresar en él, los científicos abandonan el contexto de justificación, admiten pragmáticamente la validez de la teoría y la sostienen con el exclusivo fin de utilizar sus aplicaciones. Curiosamente, la utilización de ideas y procedimientos de la ciencia aplicada con fines tecnológicos, clínicos o prácticos constituyen, de por sí, una forma más de contrastación de las teorías. Pues realizar una acción en el campo de la tecnología, de la clínica o de la práctica implica, frente a objetivos tales como construir artefactos, CIR mercancías o curar a un enfermo, tomar una decisión para adoptar un determinado curso de acción. La pregunta es, ¿por qué adoptamos ese curso de acción y no otro, igualmente posible?
Una de las razones que pueden justificar la opción es que de las hipótesis o teorías del marco teórico que hemos adoptado en nuestra investigación aplicada, en conjunción con los datos que poseemos acerca de aparatos, producción tecnológica de mercancías, situaciones patológicas o propiedades de fármacos, se deducen las consecuencias de adoptar uno u otro curso de acción. En un caso advertiremos que el aparato funcionará correctamente, que la producción de mercancías será exitosa o que desaparecerán los síntomas de la enfermedad, lo cual no acontece en el otro. Elegiremos, por consiguiente, el primer curso de acción. Es evidente que las acciones tácticas encierran implícitamente la aceptación de hipótesis, deducciones y contrastaciones, pero podría ocurrir que nuestras predicciones fallasen. Es perfectamente posible que los aparatos que hemos proyectado no se comporten como hagamos pensando, que las mercancías resulten defectuosas o que los síntomas del enfermo no desaparezcan. Cuando esto ocurre, la práctica tecnológica o clínica entra en contradicción con el marco teórico empleado para escoger cursos de acción y actuar sobre la realidad, lo refuta. Por consiguiente, en nuestra descripción, después de la etapa 10, en que la comunidad científica acepta una hipótesis o una teoría, lo cual no significa que la considere epistemológicamente verificada, sino justificada con fines prácticos y hasta nuevo aviso, acontece lo que en forma resumida podríamos llamar su contrastación tecnológica, clínica o práctica. Esta es la manera típica en que se puede hablar, como gustan hacerlo muchos materialistas dialécticos, del modo en que la práctica influye sobre la teoría y eventualmente la modifica. Ciencia y tecnología. Las palabras que estamos utilizando merecen una aclaración. Hablamos de la ciencia como de una actividad que trata de reunir y sistematizar conocimientos. La ciencia aplicada se vincula con el conocimiento concerniente a problemas prácticos y a las acciones mediante las cuales podemos fabricar objetos o cambiar la naturaleza que nos circunda. A su vez, la tecnología es la utilización de la ciencia aplicada para resolver problemas de carácter social o tratar con el funcionamiento de sistemas. Miguel A. Quintanilla, en su libro Filosofía de la Tecnología, afirma que la tecnología se vincula con la fabricación de artefactos y con los sistemas mediante los cuales, con el auxilio de determinados actores e instrumentos, podemos llegar a fabricar esos artefactos. En un sentido amplio, que algunos comparten y otros no, la tecnología se ocuparía de resolver problemas de cualquier naturaleza y es así que se podría hablar, no solamente de técnicas para construir aviones o medicamentos, sino también de técnicas para resolver ecuaciones en matemática, uso que Quintana el LI no aceptaría pues diría que esto último es, más bien, una cuestión de metodología. La clínica sería entonces una tecnología especial, mediante la cual se puede actuar sobre los pacientes produciendo curación o cambios, según la manera de pensar que se tenga acerca del problema de la salud. Hemos hablado de práctica como cosa distinta de la tecnología o de la clínica y esto se debe a que, en muchas ocasiones, por ejemplo en el caso de problemas sociales o que corresponden al funcionamiento de una empresa, no se puede hablar de tecnología en el restringido sentido usual, ni menos aún de clínica. En tales situaciones hay problemas y se diseñan procedimientos prácticos para resolverlos, muchas veces apoyados en una teoría acerca de las relaciones sociales o de las estructuras comunitarias humanas. Todos estos casos, en algún sentido, son similares, por cuanto corresponden a la utilización de los conocimientos de la ciencia aplicada para resolver problemas de la vida cotidiana o de los sistemas, tanto técnicos como sociales, sobre los que se desea actuar. Podríamos preguntarnos, en este punto, ¿por qué no identificar ciencia aplicada con tecnología? La razón es que la ciencia aplicada es conocimiento, mientras que la tecnología implica procedimientos o acciones para lograr determinados objetivos, ya sea construir objetos, solucionar problemas prácticos o modificar la realidad. Las acciones tecnológicas, además de emplear ciencia aplicada, utilizan también la expertise o idoneidad adquirida en materia de resolución de determinados problemas, lo cual queda probado por el hecho de que personas que tienen conocimiento de la teoría y buenas hipótesis sobre el problema que deben resolver, por ejemplo, lograr el adecuado funcionamiento de una fábrica,
pueden no hacerlo correctamente hasta no haber logrado el debido entrenamiento. Desde este punto de vista, la tecnología tiene muchas vinculaciones con la ciencia, pero también facetas de carácter sociológico un tanto independientes de aquellas, de modo que el tipo de estructura de acción humana que representa la tecnología supera la estructura gnosiológica que denominamos ciencia aplicada. Mundos posibles, conocimiento y progreso. Al llegar a este punto debemos preguntarnos en qué sentido nuestra caracterización de los productos de la investigación científica merece ser denominado conocimiento o, al menos, vincularse con este concepto. ¿Por qué afirmamos que formular hipótesis y contrastarlas proporciona conocimiento? Porque el método hipotético deductivo puede entenderse como un procedimiento básico para el contexto de descubrimiento, la producción de conocimiento, y para el contexto de justificación, la prueba de su validez. La principal dificultad que se presenta aquí es que, salvo excepciones a las que nos referiremos más adelante, solo disponemos, sobre todo en relación con las leyes científicas, de hipótesis, y una hipótesis, en general, es meramente una conjetura. El epistemólogo W. H. Newton Smith ha utilizado una expresión inquietante a propósito de este problema, la de inducción pesimista. Esta nos permitiría inferir que, como hasta ahora hemos trabajado con hipótesis y la mayoría de ellas se han mostrado falsas, las hipótesis a ser formuladas en el futuro también serán falsas. ¿Para qué proseguir empleando un método que solo permite proponer conjeturas que muy probablemente, tarde o temprano, serán descartadas y reemplazadas por otras? En verdad, ¿con qué derecho podemos llamar a esto conocimiento? Hay dos razones por las cuales pensamos que no hay motivos para adoptar una posición escéptica a propósito del problema. Afirmamos que el método hipotético deductivo, que por el momento concebimos en su versión simple, no solo proporciona conocimiento sino que nos permite hablar de progreso científico, en el sentido de que gradualmente nos acercamos más y más a lo que podríamos llamar conocimiento exacto. De ser así, la inducción pesimista de Newton Smith no sería válida porque, si bien es cierto que las hipótesis se descartan una tras otra a lo largo de la historia, las que sobrevengan en el futuro se hallarán más cerca de la verdad que las que se han formulado y desechado en el pasado. ¿Cuáles son las dos razones que nos hacen pensar de esta manera? En primer lugar, desde un punto de vista lógico, se puede suponer que disponemos de un espectro de mundos posibles, representados metafóricamente en la figura por medio de rayas verticales. Los mundos posibles MLF M2, M3, M4, M5, M6 y M7 son, según una idea de Leibniz, realidades que podemos imaginar y que, desde el punto de vista científico, están descritas por teorías en las que, como ocurre en toda teoría, se informa acerca de una cantidad de hechos que no sabemos si son reales o no, pero que suponemos, de acuerdo con lo convenido en el capítulo anterior, que acaecen. Cada raya representa un mundo posible diferente, de modo que los hechos que se describen en ellos no son los mismos, incluso pueden ser, en algunos casos, notablemente disímiles, porque en su descripción se utilizan conceptos y leyes muy distintos. Un espectro semejante es infinito, pues infinita es la cantidad de mundos posibles que podemos imaginar. A medida que se produce el desarrollo de la ciencia tal como lo concibe el método hipotético deductivo, sucede, en cada instante, que una cierta cantidad de teorías son eliminadas por refutación, y por consiguiente, ciertos mundos posibles quedan descartados. En la figura, las rayas inclinadas descendentes indican que se han eliminado, en primer lugar, los modelos de mundos posibles M2 y M7 por refutación de cierta teoría, luego, por refutación de otra, quedan eliminados los mundos posibles M2, M3 y M6, lo cual se indica por medio de las rayas inclinadas ascendentes. Ocurre que, a medida que refutamos teorías, en el mejor espíritu popperiano de eliminación de errores, el conocimiento progresa por la negativa, aprendemos gradualmente, cada vez con mayor precisión, como el mundo no es. Por cierto que el progreso por la negativa no es equivalente al que supondría saber cómo el mundo es de una manera precisa, o sea, saber cuál de los mundos posaíbals es el real,
pero confesemos que, a medida que eliminamos teorías erróneas, aprendemos mucho. Cuando Dalton y los químicos del siglo XIX adoptan la teoría atómica, no están en condiciones de describir con certeza cómo son los átomos ni pueden evitar que aparezcan muchas variantes distintas de la teoría, pero han logrado eliminar los mundos posibles en los que la materia era concebida como formada por sustancias homogéneas, sin hiatos espaciales que separaran sus unidades indivisibles de las restantes, sin posibilidad de existencia del vacío, como sucedía en las cosmologías de Aristóteles y de Descartes. La eliminación de una gran cantidad de teorías, en la marcha de la ciencia es, indudablemente, un progreso científico. Como veremos más adelante, descartar una teoría suele acarrear el descarte de otras al mismo tiempo. Cuando una observación pertinente contradice a una hipótesis, contradice a la vez a muchas otras hipótesis posibles que hubieran llevado, de manera alternativa, a las mismas consecuencias observacionales. De todos modos, también es posible concebir el progreso científico en sentido positivo y no solo por la negativa. Es verdad que en cada etapa de la historia de la ciencia, y habiéndose eliminado hasta allí una gran cantidad de teorías erróneas, siempre queda una cantidad, incluso infinita, de teorías posibles. Pero el espectro ha quedado acotado. Esta es la segunda razón por la cual no consideramos justificado adoptar una posición escéptica con relación al conocimiento y el progreso científicos. En la figura, sobreviven mundos posibles como M4, M5 y muchos otros. Todavía no sabemos, y seguramente, de acuerdo con la visión pesimista del método hipotético deductivo, no lo sabremos nunca, cuál de ellos es el que retrata con exactitud y de manera completa la realidad. Pero también es verdad que, al estrecharse el espectro de posibilidades, ganamos en precisión acerca del conocimiento de cómo es la realidad, pues continuamente la acotamos más y más. Si se nos extravía el perro y queremos recuperarlo, no es lo mismo saber que se halla en la ciudad de Buenos Aires, lo cual involucra una enorme cantidad de posibilidades, que saber que se halla en el barrio de Belgrano, lo cual también nos enfrenta con un número grande de posibilidades, pero acota notoriamente nuestra búsqueda y expresa sin duda maya conocimiento acerca de la ubicación del perro. De modo que, a medida que se descartan más y más mundos posibles, si bien siempre subsisten infinitos otros, la acotación de lo que nos queda por investigar queda ceñida y, en este sentido, indudablemente, es posible hablar de progreso científico. Respecto de la inducción pesimista de Newton-Smith, si bien es verdad que muchas teorías han quedado descartadas a lo largo de la historia, es cierto también que aquellas que las sucedieron fueron muchas veces ajustes de las anteriores y obtuvieron mayor éxito que éstas en cuanto a sus aplicaciones prácticas. En la ruta del progreso científica, quien transita por ella deja atrás mundos que alguna vez fueron concebidos como posibles, pero a la vez se acerca cada vez más a otros más acotados y por tanto más ajustados a la realidad que intentan describir. Por tanto, no hay razón alguna para suponer, como pretenden algunos filósofos y pensadores actuales, que las nociones de conocimiento y progreso científicos deban ser entendidos como ilusorios y productos de una epistemología perimida. Verdad, probabilidad e hipótesis según Papert. Hemos tratado de justificar por qué el método hipotético deductivo provee conocimiento. Como esta palabra se vincula estrechamente a los conceptos de verdad y de probabilidad, es importante señalar cuál es la relación que entre ellos advierte Popper, sin duda el más destacado adalid de los valores del método hipotético deductivo. En primer lugar, Papert es ambivalente en cuanto a qué clase de conocimiento proporcionan las hipótesis y teorías científicas. En la lógica de la investigación científica señala que no se debe interpretar la adopción de ciertas hipótesis y teorías, y el rechazo de otras, como una aproximación hacia la verdad. Piensa que suponer tal cosa es un prejuicio metafísico y que el valor de las hipótesis y teorías radica en su capacidad explicativa y predictiva. Las que han fallado en este respecto se eliminan y las que tienen valor explicativo y predictivo se conservan, se adoptan y se emplean. No obstante, en algunos textos posteriores, Papert introduce una teoría llamada
de la verosimilitud, que consiste, precisamente, en un intento de medir la distancia entre una hipótesis o teoría y la verdad, entendida esta última de un modo más absoluto. Aquí Papar contradice sus afirmaciones anteriores y parece creer que, a medida que se desarrolla la ciencia, las hipótesis o teorías que se formulan adquieren mayor verosimilitud. Desafortunadamente, hay unanimidad entre epistemólogos y metodólogos de que este intento de Papar resultó a la postre totalmente fallido. Más interesante es la opinión de Papar en cuanto al concepto de probabilidad. Podría sostenerse que el progreso científico, si bien no es una marcha hacia la verdad, consiste en un aumento de la probabilidad de las afirmaciones de la ciencia y que, a medida que ésta evoluciona, las hipótesis y teorías se vuelven más probables y por tanto ofrecen cada vez más conocimiento. Pero Papar afirma que, si se emplee el concepto tradicional de probabilidad, esto no es así. Aclarémoslo por medio de un ejemplo. Según la definición clásica de probabilidad, esta se estima numéricamente por medio del cociente entre el número de casos favorables y el de casos posibles, razón por la cual decimos que, al arrojar un dado, la probabilidad de obtener un 4 es igual a un sexto y la de obtener un número par es igual a 3/6. Ahora bien, supongamos que se formulan 4 hipótesis acerca de la Luna. H1 La Luna no es transparente. H2. La Luna tiene color gris claro, gris oscuro, azul o verde. H3. La Luna tiene color gris claro o gris oscuro. H4. La Luna tiene color gris claro. Se comprende que, a medida que las vamos enumerando, cada hipótesis se hace menos probable por cuanto disminuye el número de casos favorables. No obstante, desde el punto de vista científico, se hacen cada vez más interesantes porque cada una proporciona información más ceñida y precisa que la anterior. Quien adopta la hipótesis H4 tiene una visión de la realidad mucho más nítida que si adoptase la hipótesis H1 bastante vaga. En algunas teorías de la probabilidad, como la de Camap en su libro Logical Foundation of Probability, las proposiciones generales que llama leyes científicas, tienen, por brindar informaciones demasiado ceñidas, probabilidad cero. No obstante, desde el punto de vista informativo, son las que presentan máximo interés. Todo esto abona en favor de la tesis de Papar. Lo que importa en ciencia a propósito de las hipótesis y teorías es su valor informativo, que, curiosamente, aumenta cuando ellas se hacen menos probables desde el punto de vista clásico. Claro que, si se utilizara la noción de probabilidad que se emplea en la llamada teoría de la confirmación, la conclusión anterior podría no ser correcta y la cuestión ser considerada todavía en estado de debate. Pero aquí solo importa destacar que, para Popper, el interés de las hipótesis y teorías radica en su capacidad explicativa y predictiva, y en modo alguno puede ser evaluado recurriendo al concepto de probabilidad. Nuevamente se manifiesta, en este caso, el temperamento antiinductivista que caracteriza a la epistemología popperiana.